Saludos a todos y bienvenido a este video explicativo sobre el uso de los parámetros de ultrasonido y cómo nosotros pudiéramos hacer unas modificaciones en estos parámetros para poder brindar el mejor tratamiento posible por medio del uso de esta modalidad. Pero para poder comprender cómo realmente nosotros podemos manejar estos parámetros, tenemos que estudiar ciertos conceptos asociados a la física del ultrasonido terapéutico. Y el primer concepto es la divergencia, y es el conocido como el paralelismo relativo de la onda sonora emitido por ultrasonido, que explicado de forma más sencilla es el comportamiento de la onda una vez sale del cabezal o del transductor del ultrasonido. Así que cuando hablamos de la divergencia, como podemos ver en la imagen, mientras se va expandiendo o esparciendo por los tejidos y va penetrando a áreas más profundas, esa onda se va ampliando y se va ensanchando. Así que tenemos ese efecto de divergencia de la onda de ultrasonido. Si lo vemos desde el punto de vista de las frecuencias utilizadas, pudiéramos decir entonces que la frecuencia de 3 MHz tiene menos divergencia, mientras que la frecuencia de 1 MHz tiene más divergencia. Como bien sabemos, la frecuencia de 3 MHz se trabaja con tejidos que son más superficiales, entre 0 a 2 centímetros aproximadamente, por lo que la divergencia en esas frecuencias es más corta. Mientras que el 1 MHz pues tiene una divergencia un poquito más amplia. Así que de esa onda no va a penetrar a los tejidos de igual manera por esa capacidad, ¿verdad? O por esta característica de la divergencia. ¿Okay? El segundo concepto es la atenuación, que es conocida como la disminución de la energía que se produce cuando las ondas sonoras pasan a través de los tejidos, también asociado a la divergencia. Se atenúa la energía, ¿por qué? Porque no se concentra en un punto específico. Dependiendo de la profundidad de mis tejidos, yo voy a tener una mayor o menor atenuación. Y nuevamente, tejidos que son más superficiales, hay menor atenuación, mientras más profundo, pues hay mayor atenuación. Y esos dos conceptos se unen para darle un poquito de sentido a lo que realmente se conoce como el half value depth, ¿verdad? Que en inglés, si hacemos la traducción al español, pues es el valor intermedio de la onda, que es la profundidad a la cual el 50% de la onda sonora es absorbido en el tejido. Por tal razón, pudiéramos entender que la onda de ultrasonido no se absorbe por completa por estos dos conceptos de divergencia de atenuación, y más aún cuando puede haber un cambio en la profundidad de los tejidos. ¿Okay? Así que una de las cosas que tenemos que tener claros y claras para poder comprender cómo es que trabaja la absorción de toda la energía emitida por el transductor de ultrasonido, estos conceptos tienen una gran relación con ella y puede afectar de cierta manera el proceso de absorción de la energía emitida con estas ondas sonoras. Bien, una vez explicados estos conceptos, vamos entonces a presentarte de dónde es que sale, ¿verdad? Las referencias y la información de los parámetros que vamos a estar analizando hoy, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar mayormente en dos artículos científicos. Este fue publicado por Watson en el 1995 y Watson nos establece en este artículo científico cuáles son los cálculos de las dosis de ultrasonido, pero específicamente en cómo es que la onda sonora se comporta con lo que te expliqué anteriormente de la atenuación, la divergencia y del half depth. ¿Ok? Así que en este estudio, esta es la imagen, la captura de pantalla del artículo en su página 15, como puedes ver en la parte superior. Él presenta lo que sería la intensidad requerida para un tipo de lesión basado en el estado de la lesión, ¿verdad? Y eso lo habíamos hablado en el laboratorio y la presentación. Según Watson, el tejido puede ser sensitivo a recibir cierta cantidad de energía dependiendo del estado de la lesión en que se encuentra. ¿Ok? Tiene lógica. Mientras más agudo está el estado de la lesión, pues pudiéramos interpretar que ese tejido no está tan receptivo, no va a estar tan contento de recibir mucha energía. Por lo que en este caso, como puedes ver ahí en la imagen, te establece Watson que en tejidos agudos una intensidad de 0.1 a 0.3 watts por centímetro cuadrado sería efectivo para ese tipo de estado del tejido de la lesión, mientras que en la fase subaguda de 0.2 a 0.5 y en la fase crónica de 0.3 a 0.8. Y luego
basado en esa sugerencia, esa recomendación de que establezcas esas intensidades para el estado del tejido en específico, entonces a la parte inferior, él nos sugirió que teniendo en cuenta este concepto de la absorción de la energía por medio de la divergencia y de la atenuación, pues entonces pudiéramos pensar que no todo el tejido va a absorber toda esa energía. ¿Ok? Así que bajo ese marco, Watson nos hace una recomendación de cuál es la intensidad que nosotros deberíamos estar colocando en la máquina, pero cuánto es representativo esa intensidad con la intensidad que realmente nosotros queremos proveerle al tejido. ¿Ok? Y por esta razón, entonces, fue que hicimos la traducción o la transducción de esa información a esta tabla que te presenté en el PowerPoint original que discutimos en el laboratorio. ¿Ok? Para que sea un poquito más claro esa información. Como puedes ver, ¿qué dice Watson? Si, por ejemplo, yo tengo un tejido que está en su fase subaguda, yo voy a seleccionar entonces 0.2 watts por centímetro cuadrado. Pues entonces yo voy aquí a la tabla y yo identifico el punto 2. Pero él te dice, considera la absorción de toda esa energía de la onda sonora con los conceptos de atenuación y divergencia. Así que yo te recomiendo que si realmente tú quisieras llevar esta energía de 0.2, dependiendo de la profundidad del tejido que tú quieres trabajar o tratar, pues entonces esta es la intensidad que realmente vas a colocar en la máquina. Así que, por ejemplo, si fuese un un tejido que nosotros entendemos que está a 2 centímetros de profundidad, está superficial, eso cae bajo el marco de los 3 MHz, pues él te dice que pues vas a poner la frecuencia de 3 MHz en la máquina, la intensidad de 0.2, en este caso de 0.36, pero aunque en la máquina diga 0.36, anticipando, ¿verdad? O analizando ese concepto de la atenuación y la divergencia, realmente lo que queremos es llevarle la energía a ese tejido que representa lo que es el 0.2. ¿Ok? Así que en esta tabla él nos hace el favor, ¿verdad? O nos da la sugerencia de que pudiéramos considerar estas intensidades basado en la intensidad real que yo realmente le quiero llevar al tejido que estoy trabajando. El otro artículo científico que vamos a analizar es el publicado por Draper, un terapeuta atlético certificado. Y Draper, en este caso, lo que estableció en su investigación fue la cantidad de temperatura que yo aumento en el tejido basado en la frecuencia que yo utilizo y las intensidades que yo utilizo. ¿Ok? Y eso se traduce a esa tabla que acaba de aparecer en tu pantalla, que está también en la presentación original de nuestro PowerPoint. Y esta tabla lo que establece es el cambio de temperatura del tejido que yo estoy trabajando o tratando por medio del ultrasonido por cada minuto de aplicación de esa onda sonora, de ese ultrasonido. ¿Ok? Así que, por ejemplo, si vamos a esta tabla, según Draper, él encontró que si yo establezco 1.0 watts por centímetro cuadrado de intensidad en un tejido que está entre 2 a 6 centímetros, que en este caso de 2 a 6 centímetros de profundidad, estaríamos utilizando 1 MHz, ¿verdad? Que es la frecuencia correcta para poder llevar esa onda profunda a esos tejidos. Y él entendía, ¿verdad? Bajo sus resultados, que utilizando 1.0 watts de centímetro cuadrado con 1 MHz producía un cambio de temperatura de 0.2 grados centígrados por minuto. ¿Ok? Y de igual manera, si la frecuencia hubiese sido 3 MHz, pues en este caso, por cada minuto de tratamiento, utilizando 1.0 watts por centímetro cuadrado, yo voy a tener un cambio o un alza de la temperatura de 0.6 grados centígrados por minuto. ¿Ok? Así que la fórmula que vamos a ver en las próximas diapositivas para que establezcamos finalmente todos los parámetros del ultrasonido que nosotros queremos utilizar basado en nuestro escenario clínico, van a estar basados en estas dos tablas que fueron presentadas por Draper en este caso y por Watson en la diapositiva anterior. Finalmente, cuando nosotros vamos a hacer entonces el análisis completo de la fórmula, de cómo yo debo establecer esos parámetros, pues vamos, como les había mencionado, a utilizar estas dos tablas
Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, paso a paso. ¿Ok? Primero tenemos que estar claro con el escenario que vamos a trabajar. En este caso hipotético, tenemos un escenario en donde yo quiero aumentar 3 grados centígrados del tejido que yo entiendo que está en un estado subagudo y que está a una profundidad de 4 centímetros ¿verdad? En el área que quiero trabajar en el cuerpo del atleta. Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a establecer la intensidad requerida según la tabla superior que nos presentó Watson. ¿Ok? Recuerda, Watson nos dijo, basado en el estado de la lesión del tejido, yo te recomiendo que utilices estas intensidades. Muy bien. Pues como está en un estado subagudo, él me da ese rango de 0.2 a 0.5. Y ese rango lo estableces tú, ¿ok? No hay ningún problema. Tú lo estableces basado en tus criterios. Para efectos de este ejemplo, yo decidí, ok, yo quiero dar 0.5 watts por centímetro cuadrado. Está bajo los parámetros de la fase subaguda. Así que yo voy a 0.5. Cuando nosotros bajamos entonces a la parte inferior de la tabla, la intensidad requerida es de 0.5, pero recuerda que bajo el concepto de atenuación y divergencia, yo realmente voy a colocar en la máquina 1.0 watts por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y tiene sentido. Son 4 centímetros de profundidad. Me sugiere 0.5 que salió de la tabla arriba. Así que cuando yo uno esas dos líneas, me dice que en la máquina yo coloque 1.0 watts por centímetro cuadrado de intensidad. Y a la misma vez, cuando entonces yo voy a la tabla de Draper, él me estableció ahí la intensidad de 1.0. ¿Ok? ¿Qué significa eso ahora? Significa que ya yo estableciendo 1.0 a 1 megahertz. ¿Por qué? Porque el tejido está a 4 centímetros de profundidad. Así que esa es la frecuencia que yo debo utilizar. Por cada minuto de tratamiento, yo voy a crear un alza de la temperatura del tejido de 0.2 grados centígrados por minuto. ¿Ok? Y finalmente, recordar cuál es el objetivo. ¿Ok? En este caso, yo quiero aumentar 3 grados centígrados. Pues, ¿qué voy a hacer yo ahora con toda esa información? Lo vamos a establecer con la siguiente fórmula. La fórmula dice, yo voy a obtener la temperatura objetivo, la voy a dividir por el cambio de temperatura por minuto que yo voy a obtener, basado en la intensidad que voy a establecer, y eso va a resultar en la cantidad de tiempo del tratamiento que yo voy a aplicar. ¿Ok? ¿Cómo yo utilizo esta fórmula para este ejemplo real y con esos números? Es de la siguiente forma. Significa que si yo quería cambiar la temperatura hasta 3 grados centígrados, que es mi temperatura objetivo, y lo divido entre el cambio de temperatura que yo voy a obtener por minuto. Recuerda, ese cambio de temperatura por minuto yo lo establecí porque habíamos puesto que era 1.0 watts por centímetro cuadrado de intensidad. Por cada minuto de aplicación de esa intensidad en el tejido voy a tener ese cambio de temperatura, que es de 0.2 grados centígrados. Cuando yo divido 3 grados centígrados entre 0.2 grados centígrados de cambio de temperatura por minuto, el resultado es que mi tratamiento debe durar 15 minutos para yo entonces obtener 3 grados centígrados de alza de temperatura en mi tejido. ¿Ok? Ahora, pudiera hacer caso que te encuentres con esta situación. ¿Ok? Y para eso te voy a presentar el segundo escenario. En este caso hipotético, yo tengo un atleta que le quiero dar tratamiento con ultrasonido y yo quiero aumentar 4 grados centígrados para un tejido que bajo mi perspectiva clínica está en el estado crónico y que se encuentra a una profundidad de 2 centímetros. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Pues igual que lo hicimos en el escenario anterior. Primero establezco la intensidad requerida. Bien, yo entiendo que es un estado crónico, el rango que me da Watson es que lo puedo establecer entre 0.3 a 0.8. ¿Ok? Y basado en este escenario, pues yo decido establecerlo a 0.7 watts por centímetro cuadrado. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando yo voy a hacer la transducción,
del 0.7 a la tabla basado en 2 centímetros de profundidad, así que estamos trabajando a 3 MHz, me encuentro con que entonces Watson me sugiere que yo establezca en la máquina 1.26 watts por centímetro cuadrado. Y ahora cuando yo voy a la tabla de Draper no me dice exactamente cuánto es 1.26 watts por centímetro cuadrado y cómo eso se transfiere al aumento de temperatura del tejido por minuto de tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer un tanteo, ¿ok? Y en ese tanteo, yo voy a decir, ok, pues tengo entre 1.0 a 1.5, pero habíamos establecido que la intensidad era de 1.26, así que yo me dejo llevar entonces a 3 MHz. Si 1.0 me da a 0.6 grados centígrados por minuto de alza de temperatura y 1.5 me da 0.9 grados centígrados por minuto de tratamiento, pues si es 1.26 la intensidad que yo voy a colocar, pues yo entiendo que mi rango del cambio de temperatura por minuto está entre 0.75 grados centígrados, más o menos por ahí. ¿Ok? Así que de igual forma, lo que tengo que hacer es un tanteo y sigue siendo su prerrogativa. Usted establece más o menos, ¿ok? Yo, por ejemplo, en este caso, pues establecí que era 0.75. Pero basado en 1.26 de intensidad, yo pudiera decir que estoy entre 0.72, 0.74. Puedo subirlo quizás a 0.8, ¿verdad? Usted decide hacia dónde se va. Para efectos de este ejemplo, yo decidí 1.26 debería ser equitativo a un 0.75 grados centígrados de aumento de temperatura por minuto de tratamiento. ¿Ok? Lo demás puede seguir entonces con la fórmula. Mi objetivo es aumentar 4 grados centígrados. Cuando vamos a la fórmula, repasamos temperatura objetivo que yo tengo en este caso, dividido entre el cambio de temperatura por minuto, y eso me debe dar el resultado del tiempo del tratamiento de ultrasonido que yo voy a aplicar en este caso. Cuando vamos entonces a los números reales, el cambio de temperatura objetivo para mí son 4 grados centígrados, lo voy a dividir por 0.75 grados centígrados, que fue lo que establecí como el cambio de temperatura por minuto en este caso, y eso me da un resultado final de 5.3 minutos de tratamiento, lo cual yo puedo establecer también de igual manera hacia dónde me voy. Si yo me quiero ir un poquito más conservador, me voy a los 5 minutos. Si me voy un poquito más dinámico, pues lo puedo subir a 6 minutos y como quiera mi rango se mantiene ahí. ¿Ok? Así que esta es la forma de establecer los parámetros o la sugerencia que nos da tanto Watson como Draper en combinación con toda esta información presentada por la literatura para establecer los parámetros del ultrasonido y brindarle entonces la mayor efectividad posible en el tratamiento de nuestros atletas por medio del ultrasonido terapéutico. Muchas gracias.